Buenas tardes, profe. Tardes. Ya voy. Es que ya saben que vengo de Historia de la Cultura y tengo ya muchas horas sin. Pues vamos a empezar, oiga, no le quitemos tiempo al tiempo. ¿Quién le toca hoy? El primer tema es de mi compañera Valeria y yo. Héctor. Perfecto. Bueno, déjame, les comparto la pantalla. Mm, Creo que ya se está compartiendo la pantalla. Creo que ya se está viendo. ¿Sí se ve? Ahí va. Sí, ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes, compañeros, maestro. Espero que todos estén muy bien el día de hoy. De acuerdo a la temática del coloquio de la clase de Europa Contemporánea, pues el tema que vamos a mostrarles es mi compañera Valeria Yamilet, quien ya va a tener la oportunidad de presentarse más adelante, y yo, Héctor Medina, pues vamos a situarnos en uno de los, yo creo que periodos, épocas, momentos más interesantes para la gente que es aficionada o que le gustan esas curiosidades de la historia. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy pues es la industria textil y la moda durante la época victoriana. Vamos a tratar primero cómo es que funcionaba y cómo es que estaba establecida la industria textil dentro de este periodo en el Reino Unido y cómo este impulsó a uno también de los aspectos yo creo que más destacados de esta época victoriana pues es la moda. Es un tema pues ya muy hablado. Bueno, para ir comenzando con el tema. Pues, ¿qué es la época victoriana? Pues a esta se le denomina así por el... Si me ven que estoy volteando para allá, discúlpenme, es que tengo la otra pantalla de este lado, no es que esté leyendo, yo tengo dos pantallas. Pues estamos hablando de la época en la que fue el reinado de la reina Victoria del Reino Unido. Esta asciende al trono en el año de 1837 hasta su muerte en el año de 1901, que es uno de los periodos de reinado más largo en la historia de la corona inglesa. ¿Qué podemos encontrar en este periodo? Pues el Imperio Británico vive uno de sus mejores momentos, dicen algunos historiadores y personas que han escrito sobre este tema. Vemos una Inglaterra ya muy afianzada dentro de lo que es la segunda fase de la era de la industrialización. El imperio tiene su más grande extensión por el globo terráqueo, teniendo sus territorios pues en América, en lo que actualmente es Canadá, el propio Reino Unido en Europa, en África, en Asia, el Raj británico que precisamente se va a fundar con la reina Victoria, y pues en Oceanía, en Australia. Esta época es marcada por grandes cambios dentro de la estructura social de la Inglaterra. Pues se está penetrando en la segunda fase del área de la industrialización, donde aparecen pues ya más asentadas las fábricas
y aparecen nuevos materiales como el acero, el hierro y el carbón. Además, pues que también está una revolución dentro del área de las comunicaciones y el transporte, como es la vía del ferrocarril. Pues en este periodo Inglaterra va a explotar la vía férrea y va a estar muy conectada ya para el final, para el final del reinado. Eh, Dentro de esta época, pues como ya lo mencioné, pues es muy curiosa para algunas personas. Hay algunos aspectos sociales muy interesantes que dan para hacer materia de estudio. En el caso de la moda, a partir de la moda victoriana, pues es también un tema muy interesante dado por la extravagancia, por el detalle, por los colores, por el momento en el que se vive, el contexto social en el que se da la moda victoriana, y también de esos tintes raros y de extrañez que pues ya mi compañera irá mencionándoles un poco más adelante de la presentación. Bueno, ¿quién es la reina Victoria? Para empezar, la reina Victoria se va a convertir en un símbolo nacional, un símbolo muy importante. Es yo creo que el símbolo destacado de esta época y no por nada lleva su nombre. Pues la reina Alexandrina Victoria de Hannover, si no me equivoco, pues nace en 1813, en el periodo en el que todavía está pues, la primera fase de la industrialización en Europa, pero que va penetrando ya hacia la segunda fase. Pues va a figurar como un modelo de los valores tradicionales de la época, ¿no? Vamos a conocer mucho sobre los valores victorianos, el puritanismo, la conducta social estricta. Pero también va a ser una época, a mi parecer, de mucha hipocresía, ¿no? Porque, pues bueno, mientras vemos a la historia de la moda, que tiene uno de sus momentos pues, más destacados, vamos a ver muchas desigualdades dentro del campo textil, de la industria textil, que pues es la que genera o la que va a generar estas prendas muy utilizadas en esta época. Ah, sí, siguiente. Bueno, ya entrando en el tema, ¿cómo es la industria textil ya dentro de la época victoriana, dentro de la segunda mitad del siglo XIX y pues el primer año del siglo XX? Pues hay que recordar que Inglaterra pues es la cuna de la revolución industrial. Como ya lo mencioné, pues la época victoriana está sentada dentro de la segunda fase de la industrialización, cuando hay una penetración de nuevos materiales y revoluciones científicas, químicas, y pues de mucho cambio social dentro de la estructura. Pero dentro de lo que fue la primera fase de la industrialización, al menos en Reino Unido, pues vamos a ver que fue más textil, ¿no? Como ya lo recordaremos con Hobsbawm, quien es pues, de quien tomó como que la pauta para el trabajo de su libro, ¿cómo se llama? Imperio y... Ay, ¿cómo se llama el libro? Mm, no lo tengo aquí. Bueno, se me olvidó el libro, pero es un libro de Hobsbawm. Y empieza con Imperio. Creo que es Imperio y Economía o algo así. Eso se los paso, están en las referencias. Bueno, el punto es que dentro de la primera fase, pues vamos a encontrar en Inglaterra bastante textil, ¿no? Que va a ser la actividad predominante, ¿no? El algodón va a ser el sello de esta primera fase de la industrialización. Para la época victoriana, pues va a seguir todavía muy textil durante los primeros años y años posteriores, no, anteriores, no, los años predecesores, perdón, de esta época. Eh, Al menos en la industria textil, ya dentro de la segunda fase de la industrialización, no va a tener tantos cambios tecnológicos como sí lo va a tener la industria siderúrgica, pues en el empleo del acero y del hierro en los altos hornos, en las fábricas. Entonces encontramos que la industria textil todavía va a ser sin embargo, va a seguir siendo una actividad muy importante, que va a seguir presente dentro de lo que es el Reino Unido, ya no una figurante como lo fue el boom de la primera fase,
que pues el algodón fue el, el, el material de la expansión de ese tipo de momento, y pues no sé, la vaca dorada, yo creo, el algodón. Ah, y pues de hecho no va a haber, como lo mencioné, no va a haber una gran transformación a partir de la segunda era de la industrialización, así que la industria textil pues va a ir decayendo un poco, pues también el uso del algodón, pues va a ir decayendo tanto en sus números, en las estadísticas de exportaciones, importaciones y, y eso. Así que vamos a encontrar todavía muchos aparatos o mecanismos que no van a ser pues tan novedosos como si lo vamos a ver en la industria del acero y del hierro y pues en algunos otros. Prosiguiendo, pues sí, como ya lo había mencionado, ya durante la época victoriana, pues igual la industria, dice Hobsbawm en ese libro, que sigue siendo una actividad industrial pues muy importante junto con la de la confección, ya que va a dar empleo al casi 40% de la mano de obra existente en la década de los 80 del siglo XIX. Ya en este momento, pues, como lo mencioné, la industria no va a tener grandes cambios. Vamos a seguir viendo los talleres textiles con estas máquinas que a veces dependían pues, del manejo manual de la misma persona. Porque pues igual la industria textil no va a tener un gran cambio en su método de producción pues hasta la llegada de la energía eléctrica. Sin embargo, sí hubo algunas adecuaciones pues, para mejorar la producción en ese entonces. Incluso mencioné a Hosban que hubo algunas modificaciones, algunos mecanismos a partir de ya de la energía generada por el vapor. Entonces, la industria textil pues va a dejar de ser el campo predominante en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y sí va a tener algunas transformaciones, más que nada en la mano de obra. Pues en primero encontrábamos a los sastres en sus pequeños talleres, moviendo las máquinas. Y pues ahora vamos a tener estos espacios, estas fábricas en las ciudades, como va a ser Liverpool, Lancashire, se pronuncia. Esas dos ciudades van a ser muy importantes en esta época para la industria textil, perdón. Y sí va a haber pues se va a tratar de quitar esos sastres, y pues se le va a dar no sé si darle la oportunidad de laborar pues a mujeres y a niños, que si bien como ya mencionaron en, en la sesión pasada y pues en clases pasadas, pues va a haber una gran desigualdad y una gran carga laboral para estas personas que van a trabajar ahora en la industria textil, hablando de los niños y de las mujeres. De hecho, en el libro de Hobsbawm, de Imperios, de que les cuento, también nos da una estadística. Dice que precisamente para el año 1880, eh, el 23% de las personas que trabajaban dentro de la industria textil, pues ese 23% solamente eran personas adultas, lo que da a entender que sí había una gran explotación infantil, también de mujeres de menor edad, dentro pues de esta industria. Como les mencioné, pues no va a haber una gran revolución tecnológica, como si lo va a haber en otras áreas. Van a haber algunos mecanismos que se van a seguir, pues vamos a seguir viendo en los talleres, que son procedentes de la primera fase de la revolución industrial. Pues vamos a tener mecanismos como la lanzadera volante, eh, la mule, que va a ser una de las más importantes, y la waterframe, que como les mencioné, pues en especial la waterframe, creo que así se pronuncia, no sé, perdón en inglés, y la mule, o la mula, creo que es en español, sí van a tener algunas adecuaciones ya, pues porque ya en este tiempo ya no se va a depender tanto de la fuerza, de la energía del hombre. Se van a adecuar a energía hidráulica, en especial la waterframe. Pero también mencionaba Husband que hubo algunas adecuaciones a partir de la energía procedente del vapor.
Entonces, recapitulando un poco, pues como ya lo había mencionado ya varias veces, pero pues la industria textil va a tener su época de esplendor, perdón, durante esta primera fase de la revolución que maneja Hudson. Y pues para la época victoriana no va a haber una vanguardia tan destacada dentro del campo de la industria textil ya hasta la llegada de la energía eléctrica. Obviamente no estamos hablando que va a haber todavía máquinas de madera dentro de los talleres y estas fábricas. Va a haber algunas adecuaciones, puesto que ya estamos en la era del acero, del hierro, de la fundición. Pues vamos a ver imágenes como la que estamos viendo en pantalla, donde los niños están trabajando en estas perdón, en estas máquinas que algunas veces van a funcionar a partir de la energía hidráulica o de las adecuaciones que le hicieron a partir del vapor. Hablar de la época victoriana, pues es uno de los espacios en la historia más destacados que se le da al Reino Unido, puesto que vamos a ver una afianción de la industria, va a haber una revolución en las comunicaciones, pues el ferrocarril, el barco vapor, como ya lo había comentado, como ya lo hemos visto, pues el Reino Unido va a tener pues su más grande expansión en el mundo, lo cual se va a beneficiar y va a impactar también en el campo de la moda victoriana, puesto que va a haber una llegada de nuevos productos, nueva joyería, distintas pigmentaciones, otros colores, lo que va a ser pues también lo que va a impulsar a esta moda victoriana. Haciendo un resumen, pues vamos a encontrar una época, a mi parecer, bastante hipócrita, retomando lo que son pues los valores de los valores victorianos, pues estos valores del puritanismo, de la estricta conducta social, de un castigo muy duro hacia el delito, y pues de la alta alcurnia, de la gente muy pipiris nice, pues va a ser muy hipócrita porque si podemos ver la imagen que está en la parte, creo que es derecha, o de ustedes es la izquierda, bueno, donde están las dos señoras con los vestidos, para ver imágenes como esas, gente bien vestida dentro de las clases altas, la clase media, la aristocracia, la nobleza, pues vamos a tener imágenes bastante contrastantes como las tres que están del otro lado. Vamos a ver estos grandes edificios que van a echar humo por sus, esa se me fue la palabra, perdón, por sus esas. Bajo, como ya lo había mencionado, pues condiciones salubres muy malas, por una explotación laboral muy marcada, tanto en los niños como en las mujeres, quienes van a ser pues la principal mano de obra dentro de la industria textil en la época victoriana. La época victoriana, como lo mencioné, pues va a ser una época de una revolución industrial muy, muy grande. Este es un mapa bastante detallado. Podemos ver que para el año 1750 todavía encontramos precisamente esta Inglaterra textil. Eh, Sin embargo, ya hacia la década de los 50 del siglo XIX, ya con la Reina Victoria, pues vamos a ver que está totalmente conectada a partir del ferrocarril, que fue pues una cosa que le gustaba mucho a la reina, le gustaba mucho pasearse en el tren. Y podemos ver cómo la industria textil va a ser un poco desplazada, o tal vez no desplazada, pero sí un poco más opacada a partir de la aparición pues, de la siderúrgica, de la metalurgia, de los altos hornos. Am, pues es el contraste y es lo que vengo comentándoles sobre, en especial, la industria textil, que va a seguir siendo muy, muy, muy afán y muy predecesora de la primera fase de la revolución industrial, por lo que en la época victoriana pues no va a tener mucho cambio tecnológico.
Pero pues como lo sabemos, va a ser una época marcada por grandes cambios químicos, sociales, estructurales, de moda, de forma de vivir, forma de transportarse, incluso de comunicarse, de divertirse, de recreación. Y pues va a ser un momento que va a también impactar tanto en la sociedad que pues va a generar a futuro algunos movimientos que pues luchen contra las desigualdades. Pero bueno, en el campo de la moda, que es de lo que estamos hablando, pues aunque la industria textil esté un poco segregada y opacada, pues la moda va a ser uno de los puntos más destacados de la época victoriana, porque podemos recordar, podemos ver cómo estas dos señoras pues andan muy bien vestidas. Va a haber un gran momento de la ropa femenina, como ya lo va a mencionar mi compañera Valeria. Creo que de mi parte ya sería todo. Ya los dejo con mi compañera Valeria, quien va a continuar más a profundidad con el aspecto de la moda victoriana. Ya puedes hablar, Valeria. Voy a apagar dentro de mi cámara porque se está alentando mi celular. Ya cuando llegue la ronda de comentarios y preguntas, pues la vuelvo a encender para no tener complicaciones. Muchas gracias por su Gracias, atención. gracias Héctor. Continuamos. Ok, bueno, buenos días. Héctor, ¿le puedes bajar, por favor? Gracias. Bueno, como ya nos mencionaba ahorita nuestro compañero Héctor, realmente la maquinaria, la industrialización en cuanto a la manera de realizar las prendas de vestir, pues revolucionó mucho en general la moda, la ropa, los sombreros, todo, todo, todo. Si de por sí ya realmente tenían gustos y características muy particulares en esa época, pues el tiempo de producción, por ejemplo, no sé, con una máquina de coser ya era más fácil que las personas que no tenían acceso a, por ejemplo, no sé, ir a un sastre o algo así, pudieran ajustar las prendas a sus medidas a pesar de que pues eran usadas. Eh, bueno, sí, como les mencionaba, los nuevos materiales de las lejanas colonias británicas dieron lugar a nuevos tipos, nuevas formas en las que las personas estaban vistiendo. Llegaron nuevas tinturas, nuevos diseños, nuevas telas, y esto dio y abrió un paso muy grande hacia las formas y el estilo que se utilizaba. O sea, se hizo un poquito más extravagante y aparte era como, se podía producir como un poquito más no diría que en masa, porque sí seguía siendo muy personalizado, muy particular, pero el tiempo de que se llevaban en hacerlo, pues, era muy, muy, muy rápido. Igual aquí pues podemos ver en las imágenes cómo es muy particular. O sea, es imposible no reconocer un atuendo o una prenda de vestir de la época victoriana. Si le puedes dar, amigo, por favor. Bueno, comenzando por las mujeres, las que debemos aceptar que son las que más resaltan, porque pues para eso estaba diseñado todo su outfit. Las mujeres de clase alta, como pues obviamente no necesitaban trabajar porque pues súper elegantes y todo, usualmente llevaban un corset, era una prenda que era como ajustada, lo que hacía era ajustar el torso, tratando de resaltar la parte de la cintura y tratando de como reacomodar la masa del cuerpo para favorecer otras zonas. La combinaban con faldas muy amplias, con muchos adornos, con muchas flores, con bordados, y esta falda estaba sobre capas de enaguas. Las enaguas son como fondos de vestidos, no sé si sus mamás, sus abuelitas en algún momento les llegaron a mencionar sobre estas, son como, pues sí, unos fonditos, como unas falditas delgaditas, pero pues ellas se llegaban a poner una tras otra, llegando hasta, no sé, 14 libras, que son aproximadamente unos 6 7 kilos. Entonces era muy pesado para ellas, pero pues bueno, realmente no era como si lo sufrieran mucho porque pues no se movían ni tenían que hacer nada como por ejemplo las mujeres de la clase media o baja. Estas también tenían, o sea, la vestimenta de las de clase alta y de la de clase media, a pesar de que era relativamente similar en cuanto a estilos, pues obviamente no tenía la misma extravagancia, no tenía la misma calidad en cuanto a telas, en cuanto a los diseños, bordados y adornos.
era como un poquito más simple, más humilde. Y pues las mujeres de clase social baja, lo que usualmente hacían era recurrir a prendas usadas y como les mencionaba antes, lo que hacían era pues ajustarla a sus medidas. Otra cosa que creo que se puede notar muy bien en la imagen es que pues realmente las prendas para las mujeres no estaban hechas para ser útiles, sino para que se vieran bien. Tal es el caso del corset y, por ejemplo, las mangas. No sé si pueden alcanzar a notar o apreciar que las mangas son sumamente apretadas, sumamente ajustadas y pues eso afectaba mucho el momento de la respiración incluso porque pues con el corsé que está apretándote básicamente todo el torso, aparte las mangas no podían, o sea, estaban tan apretadas que era muy complicado para ellas el moverse. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, la ropa interior. Esto a mí me causó mucha impresión porque pues incluso actualmente la ropa interior para algunos vestidos o algunos, no sé, trajes o algún vestido en específico, muchas veces es muy complicado encontrar algo que sea adecuado, porque muchas veces es incómodo, muchas veces dices, no, es como que no me siento tan cómoda, tan a gusto. Entonces, yo me imagino, pues, o sea, si para mí actualmente es muy complicado, no me imagino lo que era para ellas. Ellas lo que hacían era, como les mencionaba, las capas de enaguas estaban hechas de algodón o de lana, se ponían debajo de cada vestido y pues estas se usaban realmente para que como que enalteciera o hiciera la forma de la falda así como más altita, como así en campanita. Y se viera así como los típicos vestidos de princesas que se ven así súper pomposos. Este, después, después de que se utilizaron estas enaguas durante mucho tiempo, se creó un marco liviano que estaba hecho a base de madera así delgada. Y pues esto ya les quitó mucho peso encima, porque a pesar de que pues ya tenían una estructura, era más liviano cargar esa estructura que las 14 libras de tela que no se podían quitar. Igual podemos aquí ver en las imágenes algunos ejemplos. La primera imagen del lado izquierdo es de unos calzones, de una ropa, o sea, de la ropa interior femenina. Y la de al lado, la del lado derecho, son las enaguas. Para que me entiendan un poquito más, pues sí son las falditas y es como un fondito, pero pues imagínense traer todo eso, o sea, muchas capas de eso puesto todo el día. ¿Le puedes dar, por favor? Ok. Algo que sí me pareció muy importante mencionar era cómo llevaban la menstruación junto con toda esta moda y todos estos vestidos súper impresionantes. Y pues realmente es, es como muy curioso, porque pues en esta época realmente la reproducción, la sexualidad y en general el cuerpo de la mujer estaba muy estereotipado, más que ahorita, muchísimo más. Entonces, realmente la higiene era muy precaria, no existía gran preocupación o no era algo primordial para la vida de las mujeres en esta época. A pesar de los avances que había en la medicina, porque o sea, sí existía el avance de la medicina, era un tabú, era algo de lo que no se tenía por qué hablar. Llegaba al punto o sea, al punto en el que los doctores afirmaban o era muy normal tomar la menstruación como una enfermedad, o sea, una enfermedad en la que se supone que el cuerpo de la mujer estaba expuesto a periódicamente sangrar por los senos, por los ojos, por los pulmones, por la nariz. O sea, de esta idea donde creen que la mujer puede sangrar de básicamente cualquier orificio, cualquier parte del cuerpo, es de donde nace la idea de esta mujer cubierta de sangre y esta idea grotesca de lo que es la menstruación. Desde aquí empieza este repudio y este rechazo y este silencio hacia algo tan natural. Y me pareció muy interesante porque, o sea, realmente las formas en las que ellas lidiaban con su menstruación para poder
verse como la sociedad les indicaba que se tenían que ver las mujeres, en especial las de alta sociedad, era muy, muy, muy precaria. ¿Le puedes bajar, Héctor, por favor? Ok. Las mujeres de la época solían utilizar unas servilletas, estas servilletas se llamaban guardia, las doblaban como si fuera una corbata y se presionaba contra los genitales. Esta la ponían así la amarraban de los dos lados con dos hilitos y se sujetaba de la parte de arriba de las caderas. Y pues una vez que crearon esto, pues vieron que era realmente muy incómodo y se creó era como un cinturón, es como el de la imagen que les puse aquí, era un cinturón y se le ponía la tela en esos ganchitos pequeños que se alcanzan a apreciar y pues ya se acomodaba. Realmente eran muy parecidas a las toallas reutilizables que existen ahorita, pero pues esas eran junto con un cinturón porque recordemos que pues la ropa interior no era igual a la que se utiliza actualmente. Esto era únicamente cuando se decidía tomar algún tipo de medida, porque usualmente no lo hacían. Las mujeres en esa época preferían simplemente usarlas en aguas, como ya vimos anteriormente, más gruesas, o sea, la tela era muy delgadita, pero usaban unas más gruesas para en caso de que llegaran a tener este algún, no sé, tipo de, no sé cómo llamarlo, derrame, que se llegaran a manchar pues del flujo, que las personas no se dieran cuenta de la condición en la que se encontraban, porque a la gente le resultaba muy desagradable. ¿Le puedes bajar, amigo, por favor? Bueno, una vez que ya se crea este cinturón, pues algunas lo utilizan, otros no, pero se siguen buscando formas para lidiar con este problema. Uno de estos fue en 1847, se da y se crean los primeros tampones. Estos estaban hechos de algodón, de esponja o de trapo de lino y se hacían en forma de bolita. Se juntaban, o sea, se recortaban en círculos y se amarraban del centro con un hilo y pues como si fueran a hacer un pompón, un tipo de pompón. No sé si alguna vez han hecho pompones de estambre o así y se hacía la bolita, se formaba la bolita. Este es antes de, o sea, la foto que está aquí a la izquierda es antes de que se forme la bolita completa. El hilo tenía la misma función que tiene actualmente, que es el de poder retirarlo. Sin embargo, era muy, muy peligroso y mm, podía llegar a lastimar de manera muy grave a las mujeres, pues debido a que los materiales con los que estaban hechos no eran los más delicados con las partes íntimas de la mujer. Y pues finalmente se da lugar hasta 1888 a unas compresas desechables, que pues vienen siendo las de la parte derecha, Cotex, como muchos podrán asociar. Y pues así es como lidiaban con esta parte tan obligatoria las mujeres. Ok. En cuanto a los zapatos y los sombreros. Los zapatos de mujer en principios del periodo victoriano eran como delgaditos y no tenían tacón, eran muy bajitos. En la segunda foto vemos arriba, en la parte superior izquierda, los primeros, o sea, un poquito parecidos, realmente tenían menos tacón. Posteriormente se fueron haciendo más anchos y pues el tacón seguía bajito. Estaban hechos de cuero, de tela, de algodón casi no, porque al parecer les molestaba mucho a las mujeres. No sé si por la incomodidad de la tela de algodón y el tacón, o bueno, no sé, no encontré información sobre eso. Posteriormente se hicieron botas o zapatos un poquito más alargados con las cintas. Estas sí estaban hechas completamente de cuero y ya tenían un tacón más alto, como lo podemos observar en la parte izquierda. ¿Le puedes dar por abajo, amigo? Gracias. Sobre los sombreros, al igual que los guantes, eran accesorios que por protocolo se debían llevar. Era inapropiado que una mujer apareciera en público en algún evento, en alguna fiesta, celebración, sin sombrero. Sin guantes todavía era aceptable, pero sin sombrero no. Era como una falta de respeto, como
pues sí, era obligatorio el uso del sombrero. Y pues tiene muchos estilos. Realmente eran muy grandes y a partir de esa época a la actualidad, los sombreros en la realeza se han ido haciendo cada vez más pequeños, pero siguen manteniendo este mismo estilo como de, como, como haciendo mucha alusión a las flores. En todos los que he visto, en todos los que me ha tocado ver, de todas las fotos que busqué, todos tienen este estilo como flores, todos tienen, no necesariamente con una flor, pero con la tela hacen formas que representan o asemejan mucho la forma de las flores o de la naturaleza. Los estilos de los sombreros realmente sí cambiaron, pero como les digo, fueron haciéndose de más grandes y más extravagantes a más chicos y más sutiles, pero se siguen usando mucho. Si gustas, le puedes dar, por favor. Ok, sobre los hombres, pues, ¿qué vamos a decir sobre ellos? Realmente, desde que pasaron a usar el traje, no se ha visto un cambio tan grande en sus estilos. La ropa era formal, era pues el típico smoking, pantalones, los pantalones podían variar mucho, podían ser de distintos patrones, ya sean rayas, cuadros, distintos colores, pero lo que más resalta de este estilo era que utilizaban muchos chalecos. Antes se utilizaban mucho los chalecos para ocasiones sumamente formales o eventos sumamente importantes. Ahora el chaleco era parte del atuendo o del outfit del día a día y estaba hecho de colores muy vibrantes, morados, verdes, azules, azul eléctrico. Como se implementaron muchas nuevas telas y muchas nuevas maneras de trabajar las telas, era más sencillo el que pudieran tener tantas opciones en cuanto a colores y estilos para los chalecos, porque era como la parte que más resaltaba. Los sombreros igual eran de copa y pues siempre se veían todos muy serios. Ahora vamos a pasar a los niños y las niñas. Las niñas, el vestuario de las niñas era muy, muy parecido al de las mujeres. Este, pero había una diferencia en que pues realmente como las niñas eran niñas, no necesitaban usar o resaltar partes de su cuerpo aún, yo creo que como hasta los 10 años, 12. Y las faldas, lo único que las diferenciaba eran las faldas, o sea, el largo de las faldas. El de una mujer no podía ser falda corta porque pues, por la mojigatería de la época estaba asociada el enseñar o mostrar cualquier centímetro de piel con la prostitución o con las actrices, las cuales ambas estaban completamente rechazadas. Eran básicamente como una versión en miniatura de los atuendos y de los vestidos para las mujeres. Si quieres, le puedes bajar. Ok, el luto era algo muy importante. Pasaba, y de hecho la reina Victoria se destacó mucho por eso, por su luto. El color negro, pues usualmente se ha asociado con los muertos. Entonces, el luto en la época victoriana pasaba o tenía un proceso muy, muy extenso. Entre más cercano era tu relación con el fallecido, más tiempo de luto era el que pues, debías tener. Había, era el primer luto, y el segundo luto, el tercero y el cuarto. En el primer y el segundo luto era permitido, perdón, no era permitido usar otras prendas que no fueran negras. En el primer luto era todo completamente de negro. En el segundo luto, se podían utilizar y grises y azules de color muy, muy oscuro, como no sé, algún azul marino o algo que parezca casi negro, pero ya no de negro. En el tercer luto se empezaban a permitir los colores como lavanda y crema. Y pues ya en el cuarto luto ya es como que, ok, sigo en luto, pero ya puedo usar prendas de otro color, no necesariamente negras, siguiendo y estando todavía en este proceso de luto. ¿Le puedes bajar, por favor? Ok, ahora la parte de los niños.
Tradicionalmente los niños usaban vestidos hasta los 5 años porque pues para las nanas era más fácil cambiarles así el pañal. O sea, ellos usaban sus vestiditos normales, la única diferencia era que pues los vestidos de los niños tenían botones de metal en lugar de botones como que forrados o cubiertos con tela, porque pues hombres no les vaya a quitar los hombres el pedacito de tela para que se vea más bonito. Y pues ya cuando estaban más grandes usaban calzones normal, camisas, chaquetas, sombreritos. Los niños que eran de clase alta podían usar trajes como los de los adultos, obviamente a su medida y en pantaloncillos cortos, como shortcitos. También llegaron a usar encaje en algunas prendas, como o sea, en decoración en cuellos. Y hasta el siglo XIX se pusieron de moda los trajes de marinero, porque la reina Victoria vistió a su hijo mayor de un marinero. No sé si se acuerdan de Kiko o de cualquier imagen no sé, o sea, cualquier imagen antigua o de niño antiguo que pasen en películas de terror o algo así, usualmente están vestidos de marinero. Y usualmente la época en la que más se centran para hacer películas de estas técnicas de terror y así, es la época victoriana, precisamente por lo sombrío que tiene el contexto. Sí, justo. Gracias. Otra cosa que me pareció muy destacable, que a pesar de no ser ropa como tal, eran tendencias y era parte de la moda que vino y que impulsó todo esto de la expansión así increíble, impresionante de la industria textil. Como no se podía, como lo que más se debía resaltar era tu vestuario, tu ropa y tu cabello, y tu cara siempre tenía que verse muy natural, no se podían maquillar, pero pues como, como obviamente pues, todo el mundo tiene algún tipo de imperfección o quiere cambiar o hacer ver diferente algo, en sus rasgos, en su cara, obviamente de acuerdo a tendencias y todo, llegaron las mujeres de esta época a cumplir con trucos sumamente dañinos y nocivos con tal de cumplir o de, sí, con tal de cumplir con estas expectativas que se estaban dando en este momento. Una de ellas, bueno, la primera, era unos ojos grandes, una pupila dilatada. Para esto usaban gotas de belladona. Esta sustancia lo que hacía realmente era que sí hacía que la pupila se dilatara y que se viera como una mirada muy infantil, como muy inocente y muy brillante, como muy cristalina. Pero realmente eso era porque a las mujeres les estaban llorando los ojos porque ni siquiera podían ver. Obviamente este efecto duraba un tiempo determinado, pero mientras ellas estaban bajo este efecto no podían ver casi nada, o sea, la vista se les nublaba. Y pues con el uso, con el paso del tiempo usando este producto, quedaban ciegas. Otra cosa que me asombró mucho era que pues obviamente las mujeres de la época querían, querían verse muy pálidas porque la palidez era sinónimo de que no necesitaban salir al sol porque tenían una posición tan buena y estaban tan bien acomodadas que ellas no necesitaban salir al sol, por lo tanto estaban tan pálidas porque nunca salían al sol que eran como wow, las mejores. Para esto recurrían a 3 métodos. El primero era la extracción de sangre para que quedaran así como super zombies, super anémicas, con sanguijuelas. De hecho, tenían personas que se encargaban de ir a recolectar las sanguijuelas para que ellas después, o sea, para que les chuparan la sangre. Otra cosa era que se lavaban la cara con amoníaco, sí, con amoníaco, con arsénico y bebían vinagre. No sé quién les mintió con esta información, pero bebían vinagre para verse más pálidas, más blancas. Con las cejas utilizaban el sulfato de quinina y esto les causaba daño renal, daños en los intestinos y a un largo plazo la muerte. Con los cosméticos de plomo esto fue el que más me causó frustración porque
como les comentaba, no podían verse maquilladas, no podían verse, nadie podía saber que ellas estaban maquilladas, entonces lo que hacían era, ok, de una manera muy discreta, muy en secreto, se aplicaban cosméticos hechos de plomo, a base de plomo, que eran polvos, pastas, cremas, para tratar de cubrir alguna imperfección que no quisieran mostrar. Lo que pasaba con esto era que el plomo, al la piel absorber de manera muy fácil pues los componentes, lo que hacía era empezar a crear como marquitas y cicatrices. Y ellas, al querer seguir ocultando esto, se volvían a poner las cremas o los polvos encima, lo que les empeoraba la, pues sí, o sea, el problema lo que querían esconder lo hacía más evidente y terminaban viéndose o mostrando que realmente tenían mucho maquillaje encima. La sociedad las criticaba horrible porque las tachaba de prostitutas y pues se arruinaban la cara con un plomo. Para el cabello, ese no me asustó tanto porque se sigue utilizando el peróxido, pero como no tenían un buen manejo y como no tenían tanta información, sí llegaban a tener y sí llegaban a quedarse calvas. No sé si han escuchado chistes de chicas que se pintan mucho el cabello, como que, ay, es que a ver si no me quedo pelona. Bueno, sí, sí puede pasar. Pero pues ellas no tenían el control de eso, entonces sí, muchas quedaron calvas y tiempo después empezaron a utilizar pelucas. Como les comentaba también, estaban muy fijadas en las imperfecciones y también para esto utilizaban baños de azufre. Y pues sí, es muy dañino, muy nocivo, causa la muerte a largo plazo. Al igual que para las sombras de ojos, utilizaban mercurio y nuevamente el plomo. Realmente todo esto se vino desencadenando por este afán de soy natural, pero soy extravagante, soy la más rica y la de mejor posición y no necesito hacerme nada, o sea, no, no tengo por qué, a pesar de que tengo los recursos, mi belleza es tanta que no necesito maquillaje. Mi belleza es tanta que con el vestido basta, mi belleza es tanta que con mi cabello es suficiente para que los demás noten mi dinero, mi posición y pues la relevancia que tengo dentro de la sociedad. Entonces, pues de mi parte sería todo y pues no sé si alguien tenga algún comentario, si alguien quiera hacer algún tipo de pregunta, lo que quiera. Dejamos los comentarios al final para poder avanzar, ¿cómo ven? Sí. Porque luego tengo miedo que se nos acabe el tiempo. Entonces, vamos a continuar con Mauro y Marco. Van a la segunda revolución industrial. Ahora no están por ahí los compañeros. Sí, profe, aquí estamos. Vamos a ahorita a checar la presentación para compartir en la pantalla.
No, ¿están por ahí? Sí, aquí estamos, profe. ¿Sí se oye? Sí. Ya está abriendo la presentación, pero se tarda un poco. Buenos días, bueno, no sé si ya se puede ver, si alguien me puede confirmar. Sí, ya se puede ver. Se ve. Ok. Bueno, nosotros somos, bueno, me presento, soy Mauro Fernando Piña Vaquera y mi compañero Marco Arnulfo Vera Contreras, y los dos vamos a exponer el tema que es de la segunda revolución industrial en el ámbito de la sociedad, la economía, la tecnología y la cultura. Bueno, primeramente, ¿qué es la revolución industrial? Se le conoce como Segunda Revolución Industrial al periodo abarcado desde 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta duración de esta periodización de la Segunda Revolución Industrial pues ha sido muy discutida por todos los avances que ya se tenían desde el principio, pues de antes de 1850, por lo que también se establece, bueno, se ha discutido que pudo haberse iniciado también desde esta década, pero la más aceptable pues es que inició desde 1870. Durante esta nueva fase de la revolución industrial, luego de la primera etapa que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, vamos a pues ver una serie de cambios bastante apreciables con respecto a lo que fue esta última en cuestión económica y sobre todo de tecnología, pues en contraste con lo que fue la primera revolución industrial del siglo XVIII. Uno de estos cambios, pues bastante ejemplificados, será, por ejemplo, que Gran Bretaña pues va a perder su protagonismo económico, va a dejar de ser el líder, porque va a ser rebasado por otras naciones, como por ejemplo, como lo van a hacer Estados Unidos y Japón, que no son precisamente países europeos. Y pues estos dos países sobre todo van a encontrar su éxito, primeramente de Estados Unidos en la guerra de sucesión, de secesión, perdón, de la guerra civil, donde se dispara la actividad industrial. Y en el caso de Japón, como ya bien hemos visto en nuestra saludable dosis de clase de Asia, se va a incrementar la industria a partir de la revolución Meiji. Y pues esto los guiará a la fórmula que los encaminará hacia el éxito industrial. De ahí en fuera que por lo anterior, pues a la segunda revolución industrial también se le va a conocer como pues primera globalización. Ya en este periodo, el capitalismo se vuelve ley básicamente. Se convierte en la ideología que va a ocupar la mente de la industria y pues de los gobiernos en materia de lograr el progreso, ¿no? Mediante la difusión de todo tipo de innovaciones tecnológicas que quedan a cargo pues, de estas figuras que van a ser también, justo con los ejecutivos, ¿no? De las empresas, este, figuras clave en esta era, ¿no? Que van a ser los inventores que con su renombre pues van a traer la nueva ola tecnológica que va a dar paso pues a esta nueva etapa de la industria. Y la aparición también de la gran empresa va a conllevar al predominio del estilo de vida urbanístico sobre el rural. Desde antes ya veíamos, pues antes de este periodo, aún en la primera revolución industrial, que la actividad del campo pues predominaba encima de lo que podía ser desde la industria. Pero pues obviamente
ya se veía que esta ola de industrialización iba a golpear a este sector, al sector rural, y pues termina al final dándose esta situación cuando las grandes ciudades crecen y pues se da el abandono de mucha gente al campo, ¿no? Lo anterior pues es en vista al súbito crecimiento demográfico de las ciudades, que se dio más que nada por esas migraciones que traía consigo la enorme oferta de empleos en las fábricas. Se disponía mucho, había mucha apertura de empleo, mucha disponibilidad, y eso motivaba a las familias campesinas pues a irse a la ciudad, ¿no? Para encontrar supuestamente pues, una mejor calidad de vida. La industria se va a aprovechar al máximo de los recursos naturales al ritmo que los estados ricos, careciendo de los suyos propios, no, pues obviamente no todo su mercado se va a reducir a lo que tengan ahí a su disposición, ¿no? Obviamente ven la necesidad de ir por más recursos a otras zonas, aún así sean pues están lejos de su territorio, ¿no? Y pues en base a esto verán la forma de conseguir más de estos en zonas menos favorecidas, ¿no? Que es pues mediante las formas de colonización. Si bien tiende a darse mucho crédito a la primera revolución industrial en cuanto al nacimiento de la industria masiva y de nuestra sociedad contemporánea, va a ser durante la segunda que estos sectores experimentaron un auge a niveles nunca antes vistos, ¿no? Es como si fuera la primera revolución industrial, pero le pones esteroides y ciencia, ¿no? Pues se incrementa a niveles nunca antes vistos lo que es la economía, la industria, por lo que el valor histórico de esta revolución bien puede incluso podría rebasar a su predecesora, lo que a su vez la ha vuelto pues para nosotros un tema interesante a examinar. Y pues a continuación vamos a ir desglosando lo que van a ser pues estos diferentes aspectos en los que se lleva a cabo pues este impresionante proceso, ¿no? El aspecto social. Aquí la sociedad durante la segunda revolución industrial experimentó por primera vez una estructuración jerárquica muy firme, ¿no? Como no era como lo veíamos antes, que entre que sí y que no se dejaba ver lo que podía ser pues la burguesía, ¿no? O sea, podíamos notar que se decía que la burguesía pues era así, de que está presente, está creciendo, pero nunca se veía de forma así, como nunca podíamos verla consolidada, ¿no? Siempre había como un espacio para la aristocracia que seguía diciendo, no, pues yo te tengo aquí abajo, ¿no? Tú, pues todavía no puedes ganarme en poder, ¿no? Pero como ya se ha hablado anteriormente, características de esta nueva estructura social será precisamente el triunfo de la burguesía sobre la nobleza, consolidándose pues esta primera en la cima de la pirámide. Los burgueses pues van a elevarse, van a ser ahora la clase dominante. Y seguida de esta se encuentra pues nuestra muy golpeada clase media, inexistente hasta hace 200 años. No existía la clase media porque básicamente todo se reducía a que eras muy rico, o sea, noble, o eras bastante pobre y te esforzabas en la luchita del día a día, ¿no? Para trabajar. Y pues nunca te movías de ahí realmente, entonces solo había como de una u otra, ¿no? O eras muy rico o eras muy pobre. La función de esta será, pues, de la clase media, será emplear los medios de producción que pertenecen al burgués para mover a la sobrepoblación de las ciudades, al burgués para mover a la industria y abastecer al mercado, y también pues generar, como no, pues, ganancias a los empresarios. La vida de la clase media y muchas familias pues va a verse forzada en, sí, en materia de que la situación no muchas veces va a ser fácil, porque vemos las condiciones de que los salarios no eran precisamente los mejores, y gracias a esto pues esto va a provocar la desgracia de caer en la clase baja de muchas familias.
Bueno, pasamos al primer pues, subtema de lo que es este ámbito social. Y pues para verlo detenidamente es la plenitud del liberalismo económico. Aquí la sociedad occidental sufre un cambio evidente a comparación de generaciones anteriores, donde pensamientos como el religioso pues seguían dominando, seguían muy arraigados en la mente colectiva, y la economía agrarista se superponía a la actividad industrial. Pues sí, aquí como estaba ese contexto de que, pues si trabajabas mucho, eras materialista, eras impuro, no eras visto con gracia por Dios, ¿no? Y pues sí, había un dominio todavía de la economía agraria por sobre la actividad industrial, y sí, pues es básicamente gracias a esta economía agraria que la actividad industrial va a ir en crecimiento, pero no era precisamente lo que se quería, ¿no? Vivir siempre de estas formas de subsistir. Y pues en base a estas inquietudes de los economistas respecto a esta anticuada política, teorías como el liberalismo van a tener mucho eco en las próximas décadas, cuando la ciudad vaya superando progresivamente al campo en la relevancia industrial. Entre los puntos más importantes de esta teoría que nos menciona nuestro buen amigo Adam Smith en su ensayo sobre el origen de la riqueza de las naciones del 1776, propone básicamente pues el libre actuar de los individuos respecto a su propia economía. O sea, nadie puede intervenir en tu, sí, en tu economía. O sea, tú tienes derecho sobre tu propia subsistencia, sobre cómo pues vas asegurando tu, tus recursos. Otros puntos importantes de esta ideología son su apoyo al enriquecimiento propio mediante el trabajo. O sea, sí, o sea que básicamente no, pues contrasta con esa idea que se tenía de que pues, los nobles ya eran ricos de nacimiento, y pues aquí no, un individuo puede aspirar a la riqueza, puede aspirar a la abundancia, pero siempre y cuando sea trabajando arduamente. Es pues este ideal que tenemos mucho acá en el norte, ¿no? Pero pues un poco es un ideal un poquito tóxico, ¿no? Pero aún así pues es una ideología es una postura importante de esta teoría que propone Adam Smith. El siguiente punto importante pues, fue la ley de oferta y la demanda, que es todavía es bastante visible todavía en la economía actual, y la autonomía administrativa y también de intereses de la iniciativa privada con respecto a lo que va a ser el gobierno. Esta postura va a coincidir con el fervor protestante o sea, sí se viene combinando estas teorías, ¿no? Con la libertad o sea, con las más, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que con, con las libertades que te da más el protestantismo en comparación, comparando pues con la religión católica. Y pues en esta religión como tan característica del norte de Europa y de Estados Unidos, ya premiaba el trabajo sobre el ocio y despreciaba abiertamente la romantización católica de la pobreza. El ver, por ejemplo, que sí, si eres pobre, pues mereces todo el bien del mundo, te vas a ir al cielo y todo eso, ¿no? Con el creciente desarrollo de la industria hacia principios del 1800, pues la teoría de Smith vemos que se va a arraigar más entre los círculos de la clase burguesa, que es cada vez más poderosa, ¿no? Se eleva, o sea, básicamente ya es el status quo de esta etapa. Es así, entonces, que las facilidades que se otorgan desde la primera revolución a las compañías privadas van a permitir progresivamente el desarrollo de enormes complejos empresariales que manipulaban a placer la industria. Ello dio lugar a que tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, el hombre empresario asumiera su puesto en la cúspide del nuevo sistema social industrial de finales del siglo XIX. Las grandes corporaciones empresariales dirigidas por estas figuras demostrarán su poderío económico
al ser bastante autónomas, casi independientes por completo de lo que el Estado les dicte o haga, ¿no? Y dispondrán de extensas libertades para actuar de acuerdo a sus intereses. Un caso pues completamente, si lo vemos en retrospectiva, opuesto a lo que fue el siglo XVII y parte del siglo XVIII, que pues era mercantilista y donde el Estado pues no dejaba así de que espacio para que estas cosas ocurrieran y pues metía su mano en todos los asuntos de los negocios. Pasamos al cambio demográfico. Durante esta etapa se vivió una transformación de lo que era el campo y la ciudad. Aquí el panorama del auge industrial en la alta demanda de mano de obra fue una constante que dio pie al crecimiento, al nacimiento de estas megaurbes. La industrialización provocó una ruptura con la forma de vida tradicional vinculada al medio rural, es lo que ya estamos mencionando, y la creciente necesidad de mano de obra fue atrayendo a las ciudades a millones de personas. O sea, básicamente no se veía mucho, bueno, muchas familias no veían mucho futuro en lo que era la actividad en el campo, ¿no? Ellos ya veían, ya testiguaban todo lo que era, ya testiguaban todo lo que era el crecimiento que se estaba dando en la ciudad y veían esa posibilidad de que, bueno, voy a darle una mejor vida a mi familia y pues voy a llevármelos a la ciudad pues para vivir mejor. La industrialización provocó una ruptura con esta vida, sí, ya lo venimos mencionando, y en primera instancia fue esa situación de rompimiento donde los campesinos migraban de sus rancherías a la urbe en busca de empleo cuyo salario pudiera darle a su familia una mejor vida, lo que posteriormente va a triplicar el nivel demográfico de ciudades como Chicago, una importante capital de lo que va a ser la industria en Estados Unidos y a la vez mundial, desde el año de 1860. Y pues resulta un poco paradójico porque no muchas veces se lograba esta buena vida que muchos tenían pensado. Otro punto que colaboró dentro del incremento popular fue la incorporación de mejoras al sector agrario. La presión al sector agrario y su respuesta con la revolución agrícola estimuló la distribución y el abastecimiento de las ciudades con mucho alimento. A raíz de que la población aumentaba, pues se necesitaba obviamente se requería una mayor demanda de alimento y pues esto impulsó varias reformas agrícolas que fueron haciendo esto posible. Sumado a esto, los avances de la medicina en materia de vacunación fueron también bastante relevantes en esto. Ello en pos de que pues, se eliminaron las amenazas a las enfermedades que la gente tanto temía, que en años pasados pues, sí habían mermado gravemente lo que era la población. Era enfermedades que si te daban era seguro que ibas a morir. Y pues como también en eras anteriores a la segunda revolución industrial, donde la esperanza de vida pues en Europa y fuera no rebasaba, por ejemplo, los 40 años. Y pues ya aquí pues la gente pues ya es más probable que llegue a edades avanzadas con estas tecnologías que la medicina van a eliminar la amenaza de estas enfermedades. Y pues es por eso que no es de extrañar la bajísima tasa de mortalidad que se experimentó hacia mediados del siglo XIX. Sin embargo, la población, no todo es color de rosa, obviamente, con ese aumento tan drástico en la demografía, se comenzarán a experimentar serios problemas. Por un lado, tenemos la sobrepoblación urbana, que redujo pues, considerablemente los espacios para vivir. Obviamente por kilómetro cuadrado se agrupaba bastante gente de lo que se había aumentado, obviamente. Y pues esto mismo generó que las calles fueran insalubres, ¿no?
que las viviendas fueran bastante inseguras en los barrios y que por esto mismo pues se manifestaran problemas así como la inseguridad constante, ¿no? La división de estas zonas marginadas ya remarca entonces, aquí ya para esta etapa, lo que es la profunda desigualdad social que conlleva una economía regida por el capital. Ahora sí, bastante consolidada. En base a una gran oferta de mano de obra, el sueldo de las fábricas va a ser cada vez menor. La precariedad de condiciones en las que el obrero trabaja van a provocar su descontento a niveles tales que conducirán a todo lo que veremos en el siguiente subtema. Aquí ya en esto último, pues, en sí, las ciudades se habían transformado, ya habían dejado de ser bonitas, ¿no? Por ejemplo, mencionaban mis compañeros la otra vez el caso de Londres, que pasó de ser una ciudad pues bastante pues, artística, pasó a convertirse en un depósito industrial mm, bastante drástico. Tú podías ver los nubarrones grises y es lo que mencionaba el propio Hobsbawm si mal no recuerdo, en la era del capital, que era una lectura que vimos la otra vez para nuestro examen, donde decía que él mismo decía que las ciudades se habían vuelto feas, ¿no? Por esta misma eh, dominio de lo que habían sido ya la industria. Y aquí, pues, gracias a ese descontento que había por las injusticias en la industria, se va a dar los movimientos obreristas a cargo de los proletarios. La producción en las fábricas procuraba un máximo de beneficios para sus propietarios, mientras que los trabajadores, al no existir una ley todavía que los protegiera, que asegurara sus derechos dentro del trabajo, se veían forzados a laborar durante jornadas extensas de hasta 12 horas. Un problema más sustancial era el hecho de que todo ese trabajo no era remunerado justamente, pese a todo su desgaste, su cansancio y su empeño que ponían día a día en el trabajo. Producto de estas injusticias, los obreros ingleses decidieron emprender acciones para manifestar su descontento, que ya era bastante grande para ese tiempo, y expresarse en unión para la exigencia de mejores condiciones de trabajo. Aquí se va a crear, entonces, los obreros molestos van a crear lo que es la AIT, porque pues obviamente no eran solamente ellos los que están, pues sí, en estos problemas, sino que eran también los niños que podían bien ser sus hijos o bien ser pues niños abandonados, y también las mujeres. Se hablaba de que los niños, incluso, bueno, los niños más pequeños trabajaban hasta 10 horas, y ya si alcanzaban la adolescencia, llegaban a laborar hasta de 15 a 16. Y habían leyes que estipulaban, no, que están siendo demasiado duros con los niños, ¿no? El trabajo debe ser de 9 horas. Digo, a ese nivel estaba, ¿no? Eso, 9 horas era suave para un niño pequeño. Y pues, raíz de esto, los trabajadores enfurecidos fueron montando huelgas y soportando todo tipo de persecuciones y reprimendas del gobierno, lograron la formación de los primeros sindicatos hacia 1825. Y sí, como ya se veía venir, pues con las propuestas de Marx, los obreros que estaban molestos pues hallaron bastante sustento este ímpetu para moverse y, pues protestar, ¿no? Alzar la voz en cuanto a lo que eran esos abusos. Y pues esta organización, la Asociación Internacional de Trabajadores,
se funda en 1864, pero se disuelve poco después por conflictos internos entre socialistas y anarquistas, así como también por la presión estatal hacia las huelgas, que no perdonaba. O sea, el gobierno estaba sobre las huelgas a cada momento. No obstante, se crearía una segunda AIT en París, la cual ya proponía la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Esta va a ser una bandera bastante importante, la reducción de la jornada, porque, pues sí, ¿cómo es posible trabajar hasta el cansancio? Algo que claramente te agota hasta la muerte. Así como también se instituyó el día del 1 de mayo como Día Internacional de Protesta. Los esfuerzos de ambos órganos, aun con las represiones que tuvieron, incentivaron a que ya en el año de 1875 se crearan diversas leyes que estipulaban la protección al obrero del trato abusivo de algunos o gran parte de los empresarios. Estas abarcaban desde la reducción de la jornada, como tanto ya se había protestado, hasta la prohibición del trabajo infantil, obviamente algo que era bastante necesario, así como compensaciones en caso de accidentes y permisos para maternidad para sus trabajadores. Mientras tanto, esta demanda generalizada de la reducción de la jornada Compañero, a 8 horas. vaya midiendo el tiempo, mira qué horas son y todavía falta hablar de los comentarios, entonces vaya midiendo el tiempo. Sí, profe. Bueno, es aquí en esta lucha que se va a dar, pues, la trágica marcha de los mártires de Chicago. Lleva a cabo el 1 de mayo del 1886 y sería con esta huelga la que daría paso en Estados Unidos a las luchas obreristas. En conmemoración a esta lucha, la Segunda Internacional va a instaurar el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Y actualmente podemos notar la importancia de esta fecha porque sigue siendo celebrada por todos los trabajadores del mundo, no solamente del sector industrial, sino de todos sus ámbitos en general. Otro movimiento digno de mención que tuvo lugar en esta etapa fue el del movimiento sufragista, que tomará fuerza a raíz del trabajo de las mujeres en las fábricas y sus demandas a mejorar el trato al obrero, así como también de obtener un trato equitativo al de sus colegas varones. Esta misma lucha va a desembocar, entre otras cosas, en la obtención del derecho al voto femenino y en el acceso de la mujer a la educación hacia principios del siglo XX. Analicemos ahora el tema de la educación. En este punto vamos a ver cómo de importante fue para las naciones el implementar reformas en sus sistemas educativos. La educación, hasta hace siglos exclusiva de lo que eran las clases privilegiadas, se había convertido en una necesidad urgente para ese tiempo. ¿Por qué de pronto, se preguntarán, se le da tanta atención a un sector que se tenía olvidado desde los inicios de la Revolución Industrial? Pues porque esta respuesta podemos encontrarla en el contexto de que estamos en una era de innovaciones. La industria ya no dependerá únicamente de la técnica, que fue tan característica de la primera etapa de la industrialización en Europa. Ahora, al hablar de la ciencia y sus atractivas propuestas tecnológicas para la renovación en la producción de las industrias, la educación se vuelve una necesidad fundamental para la formación de profesionales en materia científica que, con sus conocimientos, provean mejoras a los sistemas de las fábricas. Cabe destacar que la industria científica crecerá a tal punto que dejará de ser exclusiva de las empresas y pasará a formar parte de la vida cotidiana de la población en años siguientes. Con toda esta ola científica, el papel de la educación pesará en la competencia del capital a nivel transnacional, no solo en la ciencia, en la tecnología, también en la economía. De manera que Gran Bretaña, país líder en este rubro hasta antes de 1870, perderá su hegemonía política que tanto ostentó desde finales del siglo XVIII. La raíz de este debilitamiento la podemos ver precisamente, pues, por sus carencias en el sistema educativo que tenían. Sus defectos pueden resumirse entonces básicamente a una educación obsoleta que priorizaba únicamente la enseñanza de técnicas para el manejo de viejas máquinas. Y muchos de sus técnicos eran precisamente autodidactas. Esto representó un nulo esfuerzo de los británicos para ir más allá en cuanto a que trabajaban únicamente con lo que ya tenían a la mano y no daban pie a formular nuevas tecnologías como sus competidores más cercanos. Les faltaba esa visión. Esta problemática le supuso a Gran Bretaña un atraso en la Segunda Revolución Industrial, que fue completamente ajena a ellos, y donde Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón
serán los protagonistas. Particularmente, pues los alemanes y los franceses serán los que encabecen este rubro educativo, con especializaciones tecnológicas hacia las últimas 2 décadas del siglo XIX. En el caso de Alemania, las compensaciones obtenidas de la guerra franco-prusiana no solo ayudaron a potenciar su industrialización, tomando en cuenta que pues, tenían Alsacia y Lorena, territorios principalmente industriales de Francia, pero que ahora tenían ellos. Y también, pues esto les ayudó a reformar la educación para sus habitantes. Ellos crearon programas formativos en técnica a tiempo parcial, que eran las en mi alemán, las Berufsschulen, que tenían a toda la población sin tomar en cuenta los niveles de estudios de primaria ni el sexo. Por su parte, Francia va a mantener el desarrollo de una educación técnica a tiempo completo en escuelas especializadas dentro del sistema educativo. Estas serán las escuelas de práctica del comercio y de la industria, que se responsabilizarán de proporcionar la educación técnica en diferentes áreas. Esto en Francia. Bien, pasamos al aspecto económico rápidamente. Una característica general que tomó la economía en la industria desde el siglo XIX a principios del XX fue la del establecimiento de relaciones de dominio de las potencias sobre los países subdesarrollados. Los países económicamente pobres trabajaban en subordinación a estos imperios económicos, proveyéndoles pues, de materias primas para su posterior procesamiento. A este concepto se le denomina, como ya es muy conocido, imperialismo, y será la pieza clave en el crecimiento de las empresas, tanto europeas como estadounidenses. Este ambiente imperialista va a envolver a los estados en medio de una desesperada lucha por territorios que les permitan a sus empresas acaparar el abastecimiento de materias primas y así adelantarse a sus competidores. Como ya hemos visto, a raíz de esta urgencia, la tensión en Europa generada por Alemania, principalmente, rebasará los límites, haciendo estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. Y a continuación veremos pues, más elementos que caracterizan a esta etapa económica de la Segunda Revolución Industrial. Bueno, aquí se crea un nuevo modelo industrial. Se hace uso de las innovaciones tecnológicas que caracterizarán a esta etapa. Priorizando la eficiencia de la organización del trabajo en las fábricas, se estudiaron varios métodos para agilizar las formas de trabajo, como por ejemplo son el Taylorismo de Frederick W. Taylor y el Fordismo de Henry Ford. Más característico va a ser el de Henry Ford, el más icónico, como vemos que es esta cinta donde se van moviendo los productos y cada trabajador pues los va ensamblando a medida que esta va avanzando. Surge también la gran empresa que procura una gran expansión en el mercado en el manejo de transporte y de las telecomunicaciones. La gran empresa es obviamente una corporación que ya se ha expandido demasiado, que requiere de un mayor financiamiento y es a cargo, y pues van a recibir pues una buena cantidad de dinero de los bancos que les ayudarán con la producción. Y pues la gran empresa pues va a procurar expandirse manejando el transporte y las telecomunicaciones. En el caso del transporte, pues para el traslado de sus productos, y las telecomunicaciones, pues para bien, como se sabe, para la publicidad. Aquí también adquiere la economía de diversificación y de productos, pues la variedad atraerá mayor demanda a una misma compañía. Un ejemplo claro para la economía empresarial de diversificación en productos será la industria química. En definitiva, la gran empresa desarrolla varias estrategias para dominar el mercado. Muchos de ellos van a ir enfocados a formar oligopolios, que es la agrupación de una serie de empresas para acaparar de forma monopólica el mercado. Estas estrategias van a ser, por ejemplo, los trusts, los holdings y los carteles. Los trusts son básicamente, pues sí, o sea, el oligopolio común que centralizará el mercado en pro de las empresas. En tanto, los holdings son más como una gran empresa que controla a otras menores mediante inversiones fuertes, ¿no? Y los carteles manejan una repartición mercantil en que los miembros asociados pueden variar el volumen de producción y fijar los costos. Bueno, aquí vemos la extensión del mercado. Como podemos ver en la imagen, pues es una persona a la que
pues, que de la nada ve muchos productos que necesita adquirir o que cree que necesita adquirir. Y a medida que la población mundial se duplica en una tasa aproximada anual del 0,79%, el índice de consumidores va a crecer también. Se habla entonces de los comienzos de una sociedad de consumo que tanto tenemos vista hoy en día. Además, a esto se suma el detalle de que el número de asalariados aumenta hacia finales del siglo XIX, lo que generará una gran dependencia de la población al mercado, a consecuencia de las enormes ganancias, y esta continúa expandiéndose, como lo podemos ver. El sector agropecuario. Europa básicamente va a dejar de ser este, el centro, o sea, va a dejar de ser potencia en en la economía agraria, y se va a extender este dominio agrario, se va a repartir entre regiones como lo van a ser, por ejemplo, América Latina, las dos Américas, y también Nueva Zelanda, este, y, y también Asia, ¿no? En el caso de China en el caso de China y Vietnam. Y pues surgen nuevos cultivos también, como lo van a ser, por ejemplo, los de los cultivos tropicales, y a esto se suma entre los más típicos, como son el café, el azúcar, el tabaco. Se va a añadir también el plátano y el caucho, que va a ser indispensable pues para la industria automotriz. Y vemos el papel del Estado, aunque más disminuido, pero en materia económica la labor del Estado va a ser notable, pero sin llegar a ser intrusiva al desarrollo empresarial. Por un lado, los gobiernos van a enfocarse en la visión exterior de expandir a plenitud la red de las corporaciones nacionales por medio de acuerdos comerciales y de expansión colonial, ¿no? El tan ya conocido imperialismo, como lo mencionamos hace rato. Y a la vez, velando por la economía interna, se encargará de formular estrategias de protección a sus políticas comerciales, implementando el uso de impuestos arancelarios. Esto, pues, obviamente tampoco lo siguió Reino Unido, ¿no? En eso también falló, y por eso su economía también experimentó esa crisis, ¿no? Otro papel importante del Estado fue el de mediador de conflictos, como fue durante las peleas entre los sindicatos y los patronales, así como los abusos de las grandes empresas sobre otras más pequeñas. No menos importante fue resolver las tensiones entre productores y consumidores. Dentro del mismo terreno del ámbito público también participaba en la creación de programas de apoyo y de protección a la población en caso de abusos. Aquí podemos ver en esta imagen, obviamente, cómo, bueno, se está repartiendo el territorio de China entre lo que es el Sacro Imperio Germánico de ese entonces, Inglaterra, y también Japón, alcanzo a ver por ahí, pero pues, es una fiel representación de lo que ya era el panorama del imperialismo de la Segunda Revolución Industrial. Bueno, hasta aquí todo de mi parte. Paso a dejarle pues, la batuta a mi compañero Marco, si es que está aquí. Y pues, muchas gracias. ¿Sí estás ahí, Marco? Nadie lo ve. Según yo parece desconectado, pero... No me diga eso, déjeme, le mando un mensaje, pero pues, no sé, esto creo que va a retardar un poquito. Bueno, ahí disculpe.
Bueno, mientras el compañero, no sé si hay preguntas para los compañeros ahorita que expusieron al principio, mientras vamos a aprovechar el tiempo, la verdad. Recuerden que hay que medir bien el tiempo y eso va para todos. La sesión pasada también nos extendimos un poco más y es importante también ser sincréticos. Yo no tengo problema por extendernos, pero por ejemplo, si muchos compañeros ya se empiezan a retirar y no quiero dejar solo a los compañeros que están ahí, ¿cómo se llama? Exponiendo. Aquí hay dos cosas, ¿no? Creo que está mal extenderse mucho, obviamente, porque se extiende el tiempo, pero también está mal dejar a los compañeros. Y ya van varias veces que veo que se van retirando y demás, entonces no me obliguen a sancionar a quienes se van, sí, restarles puntos porque no se quedan a escuchar a sus compañeros al final. Y al resto y a los compañeros que exponen también no me obliguen a sancionarlos en la exposición por extenderse más del tiempo. ¿Sí? O sea, yo estoy con que nos podamos pasar 10, 20 minutos, pero miren qué hora son y todavía falta exponer un compañero y es importante la retroalimentación. Entonces midan bien eso, por favor. Bueno, profe, creo que ya para terminar mejor, pues yo ya a lo que sea, pues voy a intentar, pues ya agilizar, lo que falta. Bueno, ya durante este periodo Recuerda que ya estamos sobre el tiempo. sí, o sea, voy a tratar de irme rápido, pues, precisamente porque no supe mucho de este tema. Aquí pues se van a experimentar grandes avances en lo que fueron la comunicación, el transporte y la producción. Esto va a ayudar en sobremanera pues al crecimiento y al desarrollo de la industria, como bien lo podemos ver. Aquí tenemos obviamente a lo que fue el desarrollo de la industria automotriz. Tenemos aquí pues a la izquierda a Henry Ford junto a su modelo T, de los primeros automóviles, y que van a ser pues, pieza clave para el transporte en esta nueva etapa, en esta etapa de la segunda revolución industrial. Y aquí, por otro lado, tenemos ya más apreciable lo que fue la cadena de montaje que comentábamos hace rato del Fordismo, ¿no? Que permitió agilizar sus tiempos en la producción en las fábricas de Ford y que pues, pasaría a extenderse a otras fábricas. Vemos también aquí en la imagen ahora a Thomas Alva Edison y a Joseph Swan. Ambos se ven bastante, se ven enfrascados pues entonces en una batalla por las patentes de lo que fue pues sí, la patente de la bombilla eléctrica de quien la inventó primero. Se habla mucho de que Joseph Swan fue el de la idea original y Thomas Alva Edison vino pues, de gandalla y aprovechó para patentar este invento y es al que se le atribuye más comúnmente pues, la bombilla de carbono. Pues invento que obviamente seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Y aquí tenemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla va a ser pues el rival más acérrimo de Edison en cuanto a la tecnología eléctrica, particularmente, bueno, personalmente en el caso de uno creo que Tesla fue mucho más que Edison en cuanto a innovaciones, porque Edison se basó su carrera en su mayoría pues, a patentar inventos basados en otras personas y un poco con técnica algo burda, mientras que Nikola Tesla pues, supo manejarlo de una manera más adecuada. Y pues Nikola Tesla participó pues, en el desarrollo del cableado de corriente sobre Nueva York. Y aquí vemos esta imagen pues, de los cables sobre las calles neoyorquinas de 1888, si mal no me equivoco. Y pues también, sí, básicamente van a ser varias tecnologías que a Tesla no le van a permitir más que nada darlas a conocer, pero que estas van a ser las más popularizadas, ¿no? La corriente alterna. Aquí tenemos a William Röntgen, que descubrió los rayos X en 1895. Él pues patentó esta máquina que ayudó bastante pues, a descubrir anormalidades dentro del cuerpo de la gente en cuestión de lo que eran pues la medicina. Y por este lado tenemos al señor que es perdón, se va. Este señor tenemos que de la derecha es Marconi, que fue el creador de la radio. Y los cambios culturales, se dio pues obviamente el crecimiento demográfico de la población campesina con el éxodo rural.
Esto va a provocar pues intensas migraciones hacia las ciudades, no es precisamente de un mismo continente, sino, o sea, transcontinental. O sea, por ejemplo, de Europa hacia Estados Unidos, que es desde las más sonadas. Tenemos también pues, los movimientos de los sindicatos y las huelgas, que fue pues, un poco más social que cultural. Y los movimientos sufragistas, las mujeres trabajando. Y pues obviamente también, bueno, dentro de este ámbito cultural tenemos que surge esta gran diversidad en megaciudades como Nueva York, que se convertirá en un centro intelectual donde los migrantes, en su mayoría de Europa, entrarán en contacto con el estilo de vida americano. Esto es, pues este panorama, para que se den a entender, si han visto la película del Padrino con la llegada de Vito Corleone a Nueva York, pues se ve claramente que hay un gran cambio intercultural entre lo que es los estadounidenses y la gente que viene de Europa, ¿no? En este caso, pues italianos, franceses y demás. También se manifiesta el realismo a principios de 1870 como una pintura que refleja un gran interés en la lucha de las clases bajas, en la pintura en este caso. Y también pues está la invención más importante, diría yo, que es la del cine por los hermanos Lumière en 1895, que eran cintas que más que nada también las primeras cintas reflejaban pues el modo de vida que se daba en las fábricas. Bueno, la conclusión, o mi conclusión particular es que este proceso pues tuvo dos caras, ¿no? La buena y pues la mala. La mala pues principalmente en el sentido de que pues como todo lo vemos es de que sí, como empezaba la industria, no se supo manejar adecuadamente y pues se recurrió a que desesperadamente por amasar esa riqueza o esa fortuna, o incluso por cuestiones del orgullo, no tanto por lo monetario, ¿no? Se buscaba pues el poder en todos los campos, ¿no? Eliminar la competencia y consolidarse las empresas, ellas mismas, y pues esto pues, no dejaba más que pues sí, una forma cruel de aprovecharse, ¿no? De la gente trabajadora. Y pues yo diría que eso fue lo malo, ¿no? Que se aprovechan de todo eso y demás. Y pues por otra parte el imperialismo también, pues no es reprobable, ¿no? Porque mira que pues aprovecharte de regiones vulnerables que no te pueden hacer nada. Y pues esto pues sí, o sea, te beneficia económicamente, pero pues a qué costo, ¿no? Y por el otro lado, yo digo que es bueno porque gracias a eso tenemos, bueno, ha mejorado mucho nuestro estilo de vida y tenemos muchas cosas que de no tenerlas, pues viviríamos básicamente como, sí, pues en el pasado y seguiríamos muriendo jóvenes, no sé, o sea, sí, o sea, básicamente nuestra vida es mejor gracias a estos inventos y pues nada, estando mejorar mejorar estos modos de que la industria pues vaya eh, pues vaya mejor, ¿no? Que no se repitan esos mismos errores que se manifestaron durante esta etapa. Bueno, eso es todo de mi parte, básicamente. Bueno, sé que digo mucho, básicamente, pero bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y pues pasamos con los comentarios, profe. Ok, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, preguntas, comentarios. Pues en primer lugar, muchas gracias a los dos equipos por presentar pues estos temas tan interesantes y pues la verdad es de que me pareció muy interesante la diferenciación que muestran los compañeros del primer equipo, porque pues creo que tocan un punto en el que los equipos que pasamos el día anterior pues también planteamos mucho, ¿no? Esta diferenciación social y pues creo que obviamente en la vestimenta, que es un rasgo muy palpable pues de las personas, pues obviamente se ve esta diferenciación, ¿no? Esta diferenciación de clases y pues obviamente también la utilidad del vestimento, ¿no? Que en este caso para las personas de alta alcurnia, pues el hecho de que la vestimenta fuera más como un tipo de accesorio para mostrarnos, para resaltar belleza o así, pues para la gente trabajadora, pues obviamente era el hecho de que fuera ropa cómoda, pues para que no tuvieran o se causara ningún problema en el trabajo. Y pues de ese aspecto me pareció bastante interesante.
ver, ¿algún comentario más? Ya, profe. Por favor. Bueno, felicidades a los dos equipos. Realmente sus presentaciones estuvieron completas y muy bonitas en formato. Tengo una pregunta para el primer equipo sobre lo que comentaban respecto a la forma de tratar la menstruación durante esta época. Entonces, en conclusión, digamos que la excesiva cantidad de prendas que utilizaban las mujeres en esta época pues, disimulaba de alguna forma cuando ellas empezaban a menstruar. O sea, es pregunta así como de conclusión de esa sección de la presentación. Gracias, Diana. A ver, Miguel. Y pasamos a contestar ahora sí. Pues igualmente felicitar mucho a los dos equipos, presentaciones muy completas. Dentro del el primer equipo me pareció muy, muy interesante. Era algo que realmente ignoraba y no había tenido tan en cuenta sobre cómo era la utilización y la evolución que han tenido los cosméticos desde entonces. Y por parte del segundo equipo, ahorita al final, nada más comentar que me llamó la atención ver a las sufragistas marchando con la bandera libertaria que había propuesto Benjamin de Don't Tread on Me. Sí, siempre es bonito verlo por ahí. Era todo. Muchas felicidades a los dos. Gracias por los comentarios. Si quieren contestar o comentar al respecto, por favor. Pues creo que la pregunta de Diana sobre la menstruación en la época victoriana, pues la podría contestar Valeria, pues quien más sabe de eso, ¿no? No sé si está todavía por ahí. ¿Estás ahí, Valeria? Yo por ahí, Valeria. Yo por ahí. Pues yo creo que no. ¿Algo que pueda comentar, compañero, al respecto? Bueno, obviamente. No, igual Diana, pues, te la puedo contar. No de las preguntas propiamente de eso, sino de... Es que las preguntas iban enfocadas más a Valeria, ¿no? Bueno, reitero lo que ahorita dije. La próxima clase voy a tener que ponerme un poco más rígido con eso porque veo que muchos se desconectan antes de tiempo y veo también que se extienden mucho. Entonces, por favor, entre que no se Listo, extiendan profe, ya. mucho, por favor, por lo menos den señales de vida. Digo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál era la pregunta? A ver, compañeros. Diana, por favor. Sí, o sea que en conclusión, durante esta época que ustedes abarcaron, la forma en cómo se trató generalmente la menstruación era simulándole por medio de grandes cantidades de ropa. Sí, o sea, básicamente sí, o sea, sí, en su mayoría sí, casi nunca se utilizaba nada al respecto. Lo único era como que, bueno, vamos a usar telas más gruesas por si me llego a manchar, que la gente no lo note. Y pues cuando se llegaba a tomar alguna medida era lo que le comentaba de las guardias, que eran las toallas estas de tela que se ponían con el cinturón. Ok. Muchas gracias, Valeria. De nada. ¿Algo más? A ver, yo para los compañeros que expusieron sobre la época victoriana, todos estos cambios que se dieron en general, ya sea en la ropa o en general,
reflejan una sociedad que supuestamente ahorita podríamos ver más conservadora, pero en su tiempo había un cambio en relación a cómo era la vida antes. Esto lo menciono porque, insisto, si ahorita vemos la sociedad victoriana, con todos esos matices que nos acaban de decir, uno podría decir, bueno, pues es una sociedad rígida insisto, y conservadora a los ojos del siglo XXI. Pero en su tiempo era visto como una forma de avance o una forma de retroceso en relación precisamente a la libertad de expresión, la forma de vestirse, la cultura en general. Digo, para no estar hablando de que solo me refiero a una situación en particular. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Se entendió? Sí, bueno, no sé si mi compañero Héctor quería decir algo o bueno, igual ahorita creo que si quiere puede hacer otro comentario. Este, yo considero que a pesar de que ahorita sí lo vemos como, pues como un retroceso, en ese momento no se veía de esa manera. O sea, en ese momento considero que era muy escandaloso en general el contexto que tenían y era, o sea, por lo mismo que era muy escandaloso y muy extravagante en todos los aspectos, era como muy no encuentro una palabra para llamarle, pero no siento que en ese momento ellos se sintieran conservadores o se vieran a sí mismos como conservadores. No sé si me estoy dando a entender. Sí, entonces, ¿cómo se veían? O sea, es que eso es lo que tengo como que opinión, o sea, estamos hablando de que al final todos estos movimientos están dejando apenas hace algunos años la Edad Media, el antiguo régimen, las formas de gobierno monárquicas, y en el caso inglés, pues entonces están presumiendo una sociedad más moderna en otros sentidos. ¿Y este tipo de vida era parte de eso? Es que digo, siento que puede ser confuso, ¿no? Definitivamente no estaban dando un paso atrás en su forma de vida. Consideraban esto una forma más civilizada de existir, de vestir, de comportarse. Siento que, por ejemplo, estos protocolos de comportamiento, de vestimenta, que todo esto los crearon de una manera como tan rígida, pero al mismo tiempo tan distinto a lo que se tenía, que era más que nada como para buscar enaltecerse, porque en general eso es lo que ha buscado Estados Unidos, digo, perdón, ya estoy bien traumada, es lo Sí. que ha buscado siempre, pues Inglaterra. O sea, en general siempre ha querido verse como más poderoso, más fuerte, más grande en todos los aspectos. Y siento que a partir de esta época sí se reforzó mucho esto de, ok, yo soy más pudiente, soy más poderoso, soy más fuerte y aparte más elegante. Ok, eso creo que por ahí va. Porque de una otra forma no podemos pensar que se estaba tratando de dar pasos hacia atrás, sino más bien hacia adelante. Y entonces todas estas medidas que parecían rígidas, a ellos les parecían como necesarias para mostrarse, pues tal vez más elegantes, superiores. Creo que por ahí va también esto y creo que faltó como que un poco explicarlo, porque, insisto, si esto lo vemos desde el presente, dices, no, pues qué forma tan rígida de vivir en muchos sentidos y en muchos aspectos, pero en su momento debió representar más un cambio que un retroceso, porque precisamente esta es una época de cambios. Digo, lo que hemos estado viendo desde que empezó el semestre es que recuerden que hay una animadversión por parte del hombre europeo por parecerse al hombre medieval, ¿sí? Y por parecerse al hombre de las viejas monarquías, del viejo régimen. No quieren llegar a eso. Entonces, supongo que esto era parte también de una forma de ser distinto a ese tiempo, que muchas veces se confunde. Y nosotros como historiadores lo entendemos, pero yo he visto, por ejemplo, yo he estado en mesas con personas que no son de historia y que dicen, no, es que el siglo XIX y la época victoriana y la Edad Media lo ponen en un solo paquete. Entonces, es que es lo mismo, y no es lo mismo, sí. Y precisamente no es lo mismo porque como tratamos de ver al pasado como algo todo unificado, y yo sé que a lo mejor esto es un absurdo, dice, claro que no es lo mismo, no están diciendo ustedes, pero pues es que lo confunde precisamente la gente porque todo lo antiguo es antiguo, y entonces la época victoriana es antigua junto con la Edad Media, junto con el mundo antiguo, y no, o sea, son formas de modernidad que se van avanzando en este tiempo, no sé si me explico. Sí. Disculpe, quería agregar algo, es que ahorita que hizo la pregunta se me trabó el internet y ya no escuché nada. Me va revisando el internet ahorita. Quería agregar, bueno, comentar también que, como ya lo menciona usted, pues sí, Inglaterra, Reino Unido estaba
pues en un proceso de grandes cambios. Venía de la reforma del 32, me parece, en la que precisamente se va viendo este cambio de lo medieval a lo nuevo, ya que con la reforma del 32 pues se deja de lado a los burgos podridos, que le llamaban, y pues se da el paso a la representación de las ciudades, que ahora son pues el foco de atención, el foco demográfico, la industria, que es lo que se presentaba en esta época. Es una época pues de grandes cambios, hay grandes cambios en la tecnología, en las comunicaciones, en la química, en la moda, en muchos. No sé, a lo mejor yo creo que la gente piensa que es algo como que medieval por esta idea de los valores victorianos, más que nada, porque pues si la vemos Sí. desde esa perspectiva, pues sí es una época de grandes cambios. Pero pues qué tan diferente es a muchas épocas en las que se apega mucho al puritanismo religioso o a una conducta exacta. ¿Qué diferencia tiene a otros tiempos o al tiempo actual, al menos en ese aspecto de los valores victorianos? Sí. Sí, eso me refiero, porque creo que eso hay que diferenciarlo bien, porque entonces si nada más nos vamos a ver lo antiguo como antiguo, entonces de ahí no vamos a salir precisamente cuando entendamos bien que esto iba por otro lado. Bueno, rápidamente, porque ya no estamos pasando el tiempo, lo sé, pero quiero escuchar a los compañeros, a Mauro, que expuso sobre el tema de la Revolución Industrial, Segunda Revolución Industrial. Yo quisiera que nada más me resumieras. En sí, ¿tú cuáles consideras que son las diferencias entre esta revolución y la primera? Sí. Bueno, en la primera creo que era más exportación sí, de materias primas como lo fue, por ejemplo, la lana y el carbón inglés. Ajá. Y acá en la segunda revolución se trató más de productos ya establecidos, ¿no? Como la bombilla eléctrica, los coches y demás, ¿no? Sí, muy bien. Acuérdate que lo importante ahí, sobre todo, sí lo recalcaste, pero creo que debe quedar claro, es que la gran diferencia entre la primera revolución industrial y la segunda fue el uso de la ciencia. Que eso les quede claro a todos. En la primera, Sí, sí, en la primera recuerden que era, lo dijiste ahorita, es el uso de las materias primas en su estado casi natural. O sea, estamos hablando que el vapor es fácil entender precisamente cómo funcionaba la máquina de vapor. Muy diferente ya a los sistemas de combustión interna, al uso de hidrocarburos, porque ya intervenía la ciencia en ello. Sí, tú mismo ahorita dijiste Edison, Tesla, o sea, son personajes que usaban la ciencia ya para el desarrollo de la segunda revolución industrial. Y ahí está la clave. Digo, creo que si podríamos resumir así rápidamente para quedarnos con algo así, porque no lo vimos mucho, pero yo lo insistí, y aquí lo insisto más, es que la segunda revolución industrial utilizó más a la ciencia y la primera no. ¿Se acuerdan que la primera dijimos, eran talleres, eran artesanos ahí, ellos en sus lugares haciendo cosas para producir más, pero no, nada tenía que ver la ciencia, nada tenía que ver Newton, Galileo, ellos que hacían ciencia, era ciencia de otra forma y era una ciencia para interpretar al mundo, no para la producción, y eso fue lo que cambió la segunda revolución industrial. Y de ahí esto que de hecho algunos autores llaman tecnociencia, ya no ha parado. O sea, la ciencia y la tecnología, si se fijan, a veces las vemos como sinónimos por esa razón, porque están tan ligadas, están tan comprometidas una a otra, que precisamente pensamos que ciencia es mi computadora, tecnología es mi computadora, y en ese tiempo no era igual, pero precisamente se llegaron a esta comunión, y por eso las revoluciones industriales en adelante, ¿sí? O la revolución industrial, si no queremos verla como algo dividido, que es una polémica que también habíamos dicho, va a ir acompañado del crecimiento científico, el conocimiento científico en general. Bueno, vamos a dejarle ahí, ya porque ya es tarde, no sé si algo quieren agregar. Ya, profe. Dime, Dina. Solamente sí para agregar un poquito más y entender perfectamente las diferencias entre la primera revolución industrial y la segunda, es que, y hay varios textos que lo definen así, la primera está lindada o bueno, tiene un nexo básicamente con lo que es la técnica, los artesanos, los carpinteros, los constructores, y a la segunda empieza a surgir verdaderamente lo que es la ciencia. Y de hecho lo podemos ver claramente en que las escuelas muy precarias que salieron al principio de la Revolución Industrial, pues no representan un aporte en la ciencia, pero ya con la Segunda Guerra Mundial, sí estoy bien traumada, como dice la compañera Valeria, pero ya con la Segunda Revolución Industrial, las escuelas ya empiezan a representar un aporte científico importante dentro de lo que es el contexto para el mundo. De hecho, aparece el concepto que sí se mencionó el compañero, el concepto de escuela técnica.
este concepto donde la escuela es un lugar donde también aprendes formas de crear industria, y por eso se convertían en palacios. ¿Se acuerdan? Creo que aquí no lo mencionaba, pero se ubica en la Álvaro Obregón cuando apareció como escuela técnica, y todo este esfuerzo que hizo el gobierno federal por hacer escuelas técnicas en el país eran así enormes. Y no sé si han visto ahí lo que antes era el Álvaro Obregón, la Prepa 3 en Félix U. Gómez y Madero. Y luego cómo están en las columnas los nombres de electricidad, ciencia y no sé qué. O sea, toda esa idea precisamente de que la técnica estaba ligada a la producción es lo que menciona Diana por ahí, que eso es lo que pasó ahora con la educación, ¿no? Se adivinó a la técnica y a la ciencia, y entonces ahí fue el gran cambio de la escuela también. Es cierto Sí, eso. profe, ese es el que parece como un palacio neoclásico, ¿no? Ándale, ese que está así viendo que parece el castillo de Grayskull, le dicen algunos en inglés. Sí, ese lugar, y precisamente por eso, porque estos proyectos de que la educación y la tecnología y la ciencia sean uno solo, son las cosas que trajo la segunda revolución industrial, que en México obviamente llegó tarde con muchas cosas, pero que llegó al final, y por eso todos estos lugares y recintos eran así eran monumentos, ¿no? Porque pues es lo que buscaban también, ser palacios del conocimiento y del saber. Que por ahí se presentó una tesis la semana pasada de un compañero, César Herrera, y precisamente es lo que él manejaba con el Art Nouveau, ¿no? De cómo eran los recintos y las escuelas de ese tiempo. Pero sí. Pues ahorita, ¿no? Lo que han transformado también el Palacio Federal. Sí. Y bueno, en fin, sí. ¿Algo más, compañeros? Bueno, yo creo, estuvieron bien los temas, ahí pues ahí lo que faltó, pues faltó, pero en general estuvieron muy bien. Nada más recuerden la próxima, tratemos de darnos tiempo para precisamente tener una discusión, porque creo que en la discusión es donde podemos a veces aprender un poquito más, porque ahí es donde precisamente podemos hacer una retroalimentación. Vamos a dejarle por ahí, hoy vamos a dejarle ahí, y pues nos vemos en la próxima semana. Para los compañeros de Europa, obviamente, los Gracias, de... profe, nos vemos. no, también Sí, a los profe, de Asia. gracias. A todos nos vemos la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana, profe, también. Mañana hoy hay congreso.